Recording is on. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Micaela, soy estudiante de la maestría en salud pública y hoy les voy a compartir una presentación de uno de los textos que vamos a trabajar en la próxima sesión, que es La higiene de Galeno de Henry Seigerist. Voy a compartir pantalla, así puedo usar una presentación. Ahí está. Bueno, como les comenté, entonces vamos a trabajar con el texto La higiene de Galeno, que es un texto de Henry Seigerist. No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí, si no me corrigen en la clase, que es un texto de 1981. En primer lugar, como para ponernos un poco en contexto, algunos datos sobre el autor. Él nació en Francia en 1891 y murió en 1957. Estudió filología y fue doctor en medicina. Consulté un artículo, como después le copio la referencia, que es de Enrique Bellarraín, donde él sostiene que Seigerist se destacó por su labor en el campo de la historia de la medicina y de manera más específica de la medicina social. Un interés que surgió aparentemente a partir de sus estudios sobre el sobre el sistema de salud soviético. En este sentido, en este artículo lo reconocen como un referente de la historia de la medicina y de la historia de la medicina social a la que se acercó a través de este estudio de caso. Fue director del Instituto de Historia de la Medicina de la Universidad de Leipzig, una institución pionera en Europa en los estudios histórico-médicos, y luego se radicó en Estados Unidos en la década del 30 y desarrolló gran parte de su actividad de investigación y docencia desde la Universidad Johns Hopkins. El texto propuesto por esta sesión es el primer capítulo de este libro que les puse en la diapositiva, que se llama Hitos en la historia de la salud pública. La edición en español con la que vamos a trabajar es del año 1981, pero fue publicado por primera vez en inglés en el año 1956. Acá yo recupero una cita que, si bien no es del texto, sino del texto que está en el programa, sino del prólogo, que me pareció interesante porque sintetiza un poco la motivación del autor, esta idea de rastrear en la historia de la medicina algunos problemas y respuestas a la salud contemporánea. Dice: desde el comienzo mismo me empeñé en vincular la historia de la medicina con los problemas de nuestro tiempo, abordando el tema como un aspecto de la historia de la civilización y, al mismo tiempo, como un acercamiento metódico a ciertos problemas de la medicina. Bueno, entonces, como les dije, este es el primer capítulo del libro y se propone como objetivo ofrecer una discusión en torno a la obra Higiene de Galeno, uno de los médicos más reconocidos en la antigüedad, tanto para el mundo oriental como para el mundo occidental. Ahora, el autor se detiene mucho en justificar por qué recuperar esta obra, y él insiste en que Galeno constituyó la autoridad en la medicina hasta el Renacimiento al menos, y que su obra está acompañada de una figura negativa de su persona o de cierta mala reputación, que no se detiene mucho en eso, pero sí insiste en que es necesario recuperar sus escritos, porque si bien algunas de sus premisas quedan como desactualizadas o podrían ser desacreditadas por el desarrollo de la medicina como ciencia, tal como la conocemos actualmente, para la época constituyó una verdadera referencia y una autoridad en el campo de la salud durante muchísimos años. En este sentido, para entonces como entrar de lleno al texto, a mí me pareció que podía ser útil plantear como tres nudos o tres ejes argumentativos. Por un lado, el autor hace una pequeña reseña biográfica de Galeno que permite como entender un poco el contexto de producción de su obra. Por el otro, yo recuperé dos preguntas que están explícitas en el texto y que me parece que el autor se esfuerza también mucho para poder dar herramientas para responderlas. Por un lado es qué clase de higiene es la que recomienda Galeno, y por otro lado, qué es la salud entonces para Galeno. Bueno, empezando entonces con la reseña biográfica, que no me voy a detener mucho, pero el autor nos cuenta que Galeno nació en el año 129 en Pérgamo, en Asia Menor,
que nació en el seno de una familia dedicada a cultivar la ciencia, el pensamiento, que tuvo mucha formación en filosofía, y que comenzó a estudiar medicina motivado, digamos, por este entorno eh, de conocimiento y de investigación. Su formación comenzó en la comunidad, en su comunidad de origen, y después él destaca un periodo de 9 años, entre el año 148 y 157, que fueron años de formación durante los cuales él viajó por distintas ciudades reconocidas en ese momento como centros de pensamiento. Destaca su formación en Esmirna, en Corinto y Alejandría, que le permitieron, cuando regresó en el año 57 a Pérgamo, empezar a ejercer la medicina. Acá él destaca su labor entre el año 157 y 161 como médico de gladiadores. ¿Por qué? Porque dice que sus tareas le permitieron como fortalecer este interés en torno a la higiene y a las prácticas que favorecían la higiene. Porque sostiene que no solamente durante este periodo se dedicó a la curación de diversas heridas, sino también a supervisar modos de vida, alimentación, entrenamiento, y esto le dio muchas herramientas para lo que va a ser su obra posterior. En el año 162, ahí está mal en la diapositiva, me acabo de dar cuenta, se trasladó a Roma y el autor acá lo enmarca como en una serie de prácticas que eran usuales en ese momento, que tenía que ver con atraer hacia la corte romana distintos pensadores y estudiosos de la medicina, principalmente provenientes de centros de pensamiento griegos. Y a partir de ese momento hasta su muerte se dedica a trabajar como médico en esta aristocracia romana, y es ahí donde produce la obra que nosotros y nosotras vamos a trabajar en la sesión. Acá hay algo que me parece como interesante, que es que el autor, aparte de reconocer como su obra como muy importante, lo caracteriza como una persona muy estudiosa, un escritor muy prolífero, y también utiliza la palabra ecléctico para caracterizarlo, en tanto sostiene que Galeno sustentaba su saber en un valor otorgado a la práctica, a la experiencia. Y que en este sentido, gran parte, o sea, su obra está muy vinculada al ejercicio de su medicina, a la práctica diaria, a su labor, digamos. El texto que vamos a trabajar está compuesto por 6 libros, fue escrito en el año 180, y otro elemento que también nos permite como entender un poco más su lógica es que no estaba dedicado ni a médicos en formación ni a la comunidad entera, sino que estaba orientado a un sector muy particular de la civilización romana que tenía que ver con la comunidad culta, científica, que estuviera interesada no en el ejercicio de la medicina, sino en aprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Bueno, hechas estas aclaraciones, entonces, la primera pregunta que se hace el autor tiene que ver con qué clase de higiene es la que recomienda Galeno. Para eso, el autor nos recuerda que en la antigüedad la noción de higiene tenía una centralidad, un lugar fundamental en el pensamiento antiguo, principalmente a partir de 5 raíces. La primera raíz tiene que ver con la experiencia misma y los aprendizajes surgidos de esta experiencia, desde donde vincula la noción de higiene a una práctica de cuidado de la salud que está sostenida en la alimentación adecuada, el descanso, en no exponerse a temperaturas extremas, el ejercicio y demás. En segundo lugar, la higiene vinculada a los cultos antiguos, desde donde higiene va a ser sinónimo de pureza, una pureza tanto física como espiritual, que va a ser necesaria para poder participar en los cultos religiosos. El autor acá insiste en que esta idea generó tanto prácticas de higiene eh, como también la creación o la concepción de diferentes momentos de la vida como impuros. Como por ejemplo, da 2 ejemplos muy claros que son la menstruación de las mujeres y la enfermedad de la lepra, como un componente que va a excluir a ciertas personas de prácticas religiosas. El tercer elemento o raíz desde donde el autor va a hablar de higiene va a tener que ver con la higiene vinculada a las formas compartidas por la sociedad de evaluar la salud y la enfermedad, desde donde se concibe la higiene como una herramienta para garantizar la salud.
Y acá de nuevo el autor nos hace un llamado de atención, un recordatorio, para pensar que la salud en el pensamiento filosófico griego era un bien sumamente preciado, por ende la categoría de higiene como práctica de cuidado va a ser como un valor educativo, dice él, un valor educativo y compartido por la comunidad entera. En cuarto lugar, la higiene vinculada a la disposición tecnológica y de recursos de una determinada época. Es decir, las nociones de higiene van a ir variando de acuerdo al progreso científico y acá también el autor hace mención a la importancia de la organización económica, social y a la distribución de recursos del Estado que hacen posible ciertas estructuras en las ciudades que facilitan o no las prácticas de higiene. Y en último lugar, la higiene vinculada al saber médico y fisiológico, la higiene como producto de este conocimiento. Mientras la fisiología estudia el funcionamiento normal del cuerpo humano, la higiene se va a ocupar de estudiar las condiciones necesarias para ese funcionamiento. En este sentido, el autor afirma que estas formas de entender la higiene se pueden encontrar, se pueden ir rastreando a lo largo del texto de Galeno y a la vez permiten comprender cómo el pensador va a concebir la salud y la enfermedad. Entonces, para responder a la segunda pregunta, ¿qué entiende Galeno por salud? Sigeritz va a afirmar que la noción de salud de Galeno se va a sustentar en la teoría de la naturaleza del hombre. Esta teoría afirma que el cuerpo humano está conformado por 4 humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, dotados cada uno de calor, de frío, de humedad y de sequedad. Esta concepción sobre el cuerpo humano es la que traté de retratar acá en la imagen de la diapositiva. Acá el autor insiste mucho en la vinculación que le encuentra entre esta manera de entender el cuerpo humano y la filosofía griega que estaba en auge en esa época. Este paralelismo entre los 4 elementos propuestos por Empédocles para explicar la constitución del mundo: el aire, el agua, la tierra y el fuego, y los 4 elementos del cuerpo humano. De esta manera, la perfecta salud va a ocurrir cuando estos humores se encuentren en equilibrio y la enfermedad va a resultar a partir del desequilibrio de alguno de ellos. Entonces, vamos a definir la salud a partir de Galeno como perfecto equilibrio entre los humores, su temperamento, su vigor y sus cantidades. Galeno opone, por un lado, a un hombre perfectamente sano, en perfecto equilibrio, y en el otro extremo, un hombre completamente enfermo. Y en el medio se encuentran todos los estadios, los matices, los niveles de salud posibles. De ahí que podamos conceptualizar a la higiene como una herramienta que tiene como función mantener el equilibrio, tender el equilibrio de los humores mediante la alimentación, el sueño, la vigilia, las bebidas, la actividad sexual y el ejercicio. Estas van a ser las nociones de salud y higiene sobre las que Galeno va a desarrollar su obra y su práctica como médico, explicitando recomendaciones de acuerdo a la constitución de los cuerpos y, por ejemplo, diferenciando personas muy delgadas, muy obesas, muy fuertes, muy débiles, valorando las distintas etapas de la vida, la niñez, la vejez, la adultez y los distintos climas y épocas del año, de acuerdo a las regiones también. Estas recomendaciones van a estar organizadas en los 6 libros que componen la obra y acá el autor se detiene como para recordarnos el énfasis que tiene en esta obra la alimentación como un elemento clave en el desarrollo de la higiene y también para destacar que va a haber todo un apartado destinado a lo que hoy entendemos como gerontología. Entonces, a modo de síntesis o por qué, de nuevo, recuperando esto de por qué es tan importante esta forma de entender la salud y por qué Sayerich se detiene en investigarla, él va a sostener que esta teoría de los humores va a estar vigente en el mundo occidental por muchísimos años y que es destacable o se destaca porque se apoya como en 2 elementos o en 2 componentes. Por un lado, es fundamental porque se trata de un intento por colocar a la medicina sobre bases científicas y porque esto le permitió erigirse como autoridad en el campo de la salud durante muchos años en distintas partes del mundo. Y en segundo lugar, porque nos permite como observar esa vinculación del hombre con el resto de la naturaleza, en este paralelismo entre los 4 elementos que constituyen el cuerpo humano y los 4 elementos de la filosofía griega para entender la constitución del mundo,
podemos ver cómo se construye una noción de salud enmarcada en un marco de pensamiento históricamente situado. Otra aclaración que nos hace el autor sobre esta forma de entender la salud, que a mí me pareció importante como detenerme específicamente, tiene que ver con que la higiene de Galeno va a tener un carácter marcadamente aristocrático. En tanto, no estaba dedicada a toda la población, ni mucho menos. Por el contrario, va a estar orientada a las clases cultas, dirigentes, con posibilidades de decidir y poner en práctica estas recomendaciones. Me pareció interesante que esto no implica o no implicó asumir que la salud y su cuidado son iguales para todos los grupos sociales, sino que hay una intención explícita de ofrecer recomendaciones para una clase particular y un reconocimiento de que estas recomendaciones pueden no ser tan útiles para otros grupos sociales, por ejemplo, para quienes dediquen su vida al trabajo o a las guerras. La cita acá que les copié en la diapositiva me pareció bastante clara al respecto. Dice: tal como ha sido mostrado que hay gran diversidad de cuerpos, así también hay numerosas formas de vivir. En consecuencia, no es posible administrar cuidados corporales perfectos para todas las formas de vida, sino que lo mejor para la absoluta perfección no es aplicable a todos los modos de existencia. La vida de muchos hombres es afectada por las particularidades de su ocupación e inevitablemente serán dañados por lo que hacen, y esto es imposible de cambiar. Algunos viven así a causa de la pobreza, otros de la esclavitud o por descender de sus padres o por haber sido apresados y raptados, que para mucha gente es la única esclavitud real. Pero para quien quiera que sea completamente libre, por azar o por elección, es posible sugerirle cómo puede gozar la mejor salud, padecer un mínimo de enfermedades y llegar a viejo más saludablemente. Bueno, como comentarios finales, me parece que el texto es muy rico para acercarse a las prácticas de salud y de cuidado de un grupo social determinado, que en este caso es la aristocracia culta de la civilización romana, que tenía tiempo, posibilidades de ocio, de tiempo libre, de decidir. En este sentido, se queda corto para dar cuenta de otras formas de vida en el mismo periodo histórico, pero como mencioné anteriormente, me parece que esto tiene que ver con las posibilidades que ofrece la obra de Galeno, el recorte desde donde él explícitamente elige construir y compartir su saber también. Por otro lado, sí considero que Saygeritz se queda un poco corto al recuperar las críticas de la época a esta noción de salud e higiene. Él menciona algunas respuestas de Plutarco y de la escuela neoplatónica que por ahí están más vinculadas a recuperar la idea de placer en el campo de la salud, pero no da muchas herramientas para profundizar en esa discusión. Entonces me parece que ese sí es como un punto débil del texto. Y por último, como para seguir discutiendo, me parece que el texto da lugar o sirve como disparador para hacernos como dos preguntas que podemos trabajar en el debate de la clase. Por un lado, ¿para qué estudiar historia de la salud? ¿En qué nos aporta? ¿En qué nos sirve estudiar en la actualidad cómo se fue configurando el concepto y la noción de salud y enfermedad a lo largo de la historia? Y de manera más específica, para trabajar esta noción de salud que nos propone Galeno, me pregunto si podemos encontrar algunas de estas matrices o continuidades de esta forma de concebir la salud en nuestra época. Digo, ¿hay algo de estas nociones de higiene, del equilibrio, que esté vigente todavía en nuestra forma de entender la salud o hemos descartado completamente estas ideas? Bueno, la bibliografía consultada, que acá está el texto que les comentaba que usé para hacer la contextualización y el texto en sí. Y bueno, muchas gracias por escucharme y nos encontramos en la clase.